podemos hablar un poco de lo que nosotros denominamos un poco la irrupción del epifenómeno del arte, que es muy paradojal, ¿no? Porque en realidad crece enormemente el epifenómeno y disminuye también, consecuentemente, disminuye el fenómeno. O sea, lo que le da sentido al epifenómeno, lo que está en torno al fenómeno, en realidad crece mucho más que el fenómeno mismo, que en realidad que generalmente podemos pensar que se disminuye, ¿no? Que hay pocas novedades reales, y lo que hay es mucha necesidad del epifenómeno de producir novedades, y entonces es como que a veces se exaltan zonas del arte, un poco lo que decís vos, ¿no? Sucede mucho más de lo que en realidad se está dando cuenta en el mundo oficial, porque a esta altura ya hay como una especie de lugar, digamos, de consagración, lugar de oficialismo, que está regido por algunas instituciones. Hay 4 o 5 instituciones que sucederá algo parecido en México, que son las que reglamentan y son las que disponen, digamos, de qué es lo que se ve, qué es lo que no se ve, y a veces con un sentido muy elitista, o digamos muy dirigido por algunas voluntades que son las que a veces vienen del lado del mercado y a veces vienen de ciertos paradigmas que están dando vuelta por ahí, ¿no? Y que no hacen justicia en realidad a la verdadera actividad artística, que es mucho más rica, que es mucho más variada y que tiene lugares en sombra, ¿no? O sea, la institución tiene la capacidad de iluminar algunos lugares y dejar en sombra un montón de otros lugares. Y entonces eso produce malestar, por supuesto, hay mucha... Y hoy en día eso que antes estaba en un nivel, digamos, de no reconocimiento público, hoy en día está reconocido públicamente ese mundo de injusticias y demás, y se habla mucho más. O sea, hay como lo mismo que sucede en la política, ¿no? Sucede también en el mundo del arte. Y eso es sano, por un lado, porque ya no queda encapsulado y reprimido por el otro lado, ¿no? O sea, había como una cierta cosa de que el que se exaltaba o que quedaba, digamos, era ignorado, ¿no? Hoy en día hay otra cosa más, la crítica de arte no existe más, existe solo la celebración, ¿no? O sea, se celebra o no se celebra, o sea, se hace una muestra, es celebrada, bueno, listo. Entonces entra en todo el circuito y está todo bien. Ahora, si no se celebra, o sea, se ignora. Nadie dice esto no me gusta, aquello me parece, ya no existe más aquel crítico que por otro lado era muy vilipendiado y muy temido. Ya nadie tiene temor a nada, ¿sabe? El único temor que hay es a ser ignorado, ¿no? O sea, y esa es una forma de sanción, que por otro lado maneja, el epifenómeno se maneja con ese tipo de sanciones sutiles, que es, bueno, no existe, esto nunca existió, esa muestra nunca sucedió, este artista no tiene la relevancia, no se lo va a tener en cuenta. Nadie va a decir que es malo o es bueno, porque esa es la otra cosa, queda mal, o por lo menos es políticamente incorrecto decir que esta pintura es mala. ¿Quién diría hoy en día, no es buen pintor? Eso se dice en las capillas, lo decimos entre nosotros los artistas, que por ahí nos reconocemos y podemos tener un juicio de ese tipo, pero públicamente esos juicios son intolerables. Se convierte no en una especie de lugar, digamos, en el que nadie quiere participar, porque solamente lo celebratorio es lo que es homologable, ¿no? O sea, está bien, hay una muestra y todo el mundo dice qué grande, qué maravilloso, qué sé yo. Por ejemplo, hablando de México, el otro día entre los pintores, y esto lo podemos decir, puedo decir la verdad de las cosas, digamos, o sin que haya Por ofensas ni favor. nada. Bueno, entre pintores acá, incluso pintores mexicanos mismos, un juicio duro contra Frida Kahlo, por ejemplo. No es una gran pintora, la verdad. Y eso lo decimos entre los pintores. Y yo estoy de acuerdo, no es una gran pintora, tiene algunas ideas simpáticas y demás. Es más, este último cuadro que se vendió con un récord es de los peores de Frida Kahlo,
que ya de por sí no nos gustan los pintores, pero este es muy malo realmente, y sin embargo se celebra eso porque es el gran precio, y bueno, todo el mundo está detrás de eso. Ahora, eso en el mundo de epifenoménico, digamos, del arte, o sea, curadores, el mundo de los directores de museos, digamos, es intolerable escuchar eso. O sea, Frida Kahlo no es una gran pintora, es más, es una pintora mediocre. Eso es un juicio que lo tenemos los pintores, sí, y lo compartimos masivamente. Y bueno, y claro, es tremendo, produce un estremecimiento, como parecería ser que nos trasladamos a principios del siglo a principios del siglo XX, ¿no? Entonces hay furibundas peleas y nos podemos llegar a tirar con sillas y mesas en una discusión de ese tipo. Sería maravilloso que eso volviera a suceder. Digamos, estamos en ese tránsito. O sea, se comienzan a decir las cosas. Y eso ofende enormemente, claro, 50 millones de dólares. ¿No? Creo que se pagaron. Es una Récord. cifra demasiado importante para que alguien venga a decirte es un pésimo cuadro. De una pintora mediocre es el peor cuadro. Y alguien puso 50 millones de dólares en eso, no es joda. O sea, esos son el tipo de cosas que hace que el mundo del arte se separe de cualquier intención crítica y demás y comience a circular dentro de un mundo de intereses, desde el mundo financiero, desde lugares donde se hacen las inversiones, desde donde se ve que es un gran negocio comprar Frida Kahlo y demás. Y ya se traslada a otro lugar, el lugar de la poética, de las imágenes y demás ya no interesa y nadie quiere escuchar eso. Entonces, por supuesto, uno queda como el resentido, qué sé yo, claro, como tu obra no vale nada al lado de eso, y qué sé yo, entonces por eso habla. Claro, eso es así, y sí, es así, por eso lo hablamos entre los pintores. Yo ahora estoy abriendo como una puertita de las conversaciones que tenemos, pero lo que pasa es que los mundos se empiezan a mezclar con las redes y demás, se empiezan a saber cosas que antes se decían secretamente o muy limitadamente en una mesita de un bar, en el fondo de algún bar de acá. Y bueno, hoy en día eso se traslada y se tiene una voz, se agiganta en las redes y bueno, y se saben estas cosas y se producen grandes malestares. Sería interesante eso, que ese malestar se traslade a una pelea realmente, que haya una disputa por qué es la pintura, qué es la buena pintura, qué es la mala pintura. Existe eso, o sea, existe la buena pintura y la mala pintura, sí que existe. ¿Cómo que no existe? ¿Sí? Para eso pintamos también, porque queremos mostrar algo de ese mundo. No es todo más o menos, no es todo está bien, no es si vale tanta plata está bien, no es eso. No. Y entonces, claro, no sé si estoy en el camino correcto, ya me hice odiar por un montón de gente no, qué sé yo, pero me encanta eso. Estoy en ese territorio de las disputas, me encanta esta. No, y bienvenidas justamente las ideas y las disputas, y que, como bien dice, ojalá que fueran desde el terreno de lo que nos gusta, que es la pintura, ¿no? Quedan las Mm. discusiones y las grandes pasiones en torno a lo ideológico, a lo políticamente correcto o incorrecto, a cuestiones ajenas a la imagen, ¿no? A la pintura, al arte, ¿no? Se convierte ya en otro tipo de discusiones, y la pintura queda, o las artes en sí, quedan, como bien decía, silenciadas o disminuidas en todo este barullo o atropello desde estas voces que ocurren en las redes, ¿no? Que irrumpen. Y esas pláticas, como nos decía, que surgían en una mesa de un café o de un bar en Argentina, siguen ocurriendo, han trascendido a las redes, ya no pasan en una ni en otra. ¿Qué ha pasado con esas pasiones entre Sí, pintores? eso se está, lo que es curioso es que con el devenir de las redes y demás se va afinando un lenguaje interno y resucitan cosas, o sea, viejas disputas que estaban totalmente allanadas, ya que habían quedado como rémoras del pasado, se vuelven a reformular, ¿no? Entonces, por eso es tan interesante la irrupción del epifenómeno. O sea, antes
había algún crítico de arte y punto. No existía el concepto de curador, por ejemplo. Casi, o sea, era el crítico de arte, un amigo que hacía cierta curaduría, se hacía cargo, y eran 4 o 5 nombres que daban vuelta, que eran más o menos siempre los mismos. No había la captura de ese mundo del arte por encima del objeto mismo artístico. O sea, hay algo que lo trasciende al objeto artístico. Hoy en día el nombre del curador es más importante que los artistas. O sea, en la Bienal de Venecia lo que se espera es la designación del curador o la curadora, que va a ser de ahí en más como una especie de pontífice, que todo el mundo de las artes va a girar en torno a ese nombre, que va a tener las grandes decisiones y que le va a dar la impronta y demás. Y los artistas son como elementos, como si Pretextos. fueran insumos. Claro, son como insumos que se tienen en cuenta o no, y el nombre no importa tanto y demás. Cuando antes la centralidad era el nombre del artista y la figura del artista y demás, que le ponía la impronta. Hoy la impronta la pone la curaduría, ¿no? La idea de la curaduría, como esa tontería que hoy en día la Bienal de Venecia, esta próxima Bienal de Venecia, que es una gran estupidez, que es esta chica que, bueno, falleció por mala suerte, pero que dijo los tonos menores. Parecería ser que orienta todo hacia los tonos menores, ¿no? Abrir los puños, cerrar los ojos. En vez de crispar los puños, abrir bien los ojos y energizarse y demás, que es el desafío de estos tiempos. No, la curadora esta parece que todo lo quiere hacer lánguido, suave, tierno y demás. Cuando lo que nos vamos a enfrentar es con una crisis tremenda, una crisis civilizatoria como nunca creo que se vio en la historia de la humanidad. Tal vez esté en disputa la supervivencia misma de la humanidad. Y el arte está, como decimos acá, boludeando, o sea, en cualquier estupidez, pensando en los tonos menores, como pensó esta, que claro, como tiene una carga étnica, es africana y demás, entonces hay un mundo de respeto que parece que lo políticamente correcto está por encima de la realidad cruda de un planeta en catástrofe, que es lo que está pasando. Y el arte no da cuenta de eso. Antes el arte medía, era como esos que miden los terremotos, ¿no? Como el aparatito ese, como se llama, y el arte registraba los movimientos antes de que sucedieran. Ahora está muerto. O sea, ahora no registra nada. Dice tonos menores cuando lo que está sucediendo es de una potencia que nos amenaza con arrasarnos, y el arte tiene que estar a la altura de eso, y no lo está. Entonces, por eso es muy importante lo de la Bienal de Venecia, porque es el gran acontecimiento. Y el gran acontecimiento no da cuenta de lo que acontece en el planeta, que es un momento impresionante, crucial, y el arte está ajeno. ¿Por qué? Porque el epifenómeno tiene vida propia. O sea, ya no le importa lo que sucede en el mundo, le importa lo que sucede dentro del epifenómeno. Y eso es una de las grandes tragedias, o sea, contra eso estamos. Entonces, lo que le importa es lo que vale Frida Kahlo, los valores y demás, y dar cuenta de algunas de las cosas propias del mundillo, del pequeñísimo mundo de millonarios y demás que están pendientes de los valores y esas cosas. Entonces, todo eso se refleja en el nombre de la Bienal de Venecia, que es sobre los tonos menores, no recuerdo bien, porque quieren tranquilidad, porque se están vendiendo obras a 50, 60, 100 millones de dólares y nadie quiere perturbar ese mundo de goce de millonarios con una mala noticia. O sea, afuera hay un mundo y el mundo está bravo, el mundo está a punto de colapsar, el mundo nos trae amenazas y novedades terribles, que solo comparables a cuando sí el mundo del arte estaba a la altura, y estoy hablando, por ejemplo, de los manifiestos futuristas y demás, que decían, vamos a estrellar contra la puerta de lo imposible, vamos a glorificar la muerte, a glorificar la guerra como única higiene del mundo. Eso decía Marinetti, y los artistas estaban detrás de eso y querían ir a la guerra. Y finalmente fue la gran tragedia que se vino, y el arte la anunció. 10 años antes la anunció. O sea, eso es verdaderamente una de las misiones poéticas del arte. O sea, anunciar poéticamente lo que está
dar cuenta que este es el mundo que tenemos. Y esto, lo que está pasando ahora, que no anuncia nada, es una voz muda, una voz interesada, una voz de que no quiere molestar, porque nadie no quiere perturbar. ¿Qué es lo que no quiere perturbar? Hay un flujo de dinero muy grande que está dando, de mucho negocio, demasiado el próximo acontecimiento, que es la próxima remate especial de Sotheby's, que todos van a esperar decir, bueno, si se vendió 50 millones Frida Kahlo, no sé, vamos a ver otra vez a traer algunos de estos que puedan superar los 100 millones, como ya ha sucedido otras veces. Y todo está en torno a eso, y a la poética de las imágenes, la verdadera necesidad, el sentido mismo de por qué está el arte, queda subsidiario. O sea, no es importante. Por eso hablan de los tonos, de una bienal con tonos menores. Un disparate imposible. Ya han hecho otras bienales también tan horribles como esta, por su poética, la propuesta poética me refiero de la bienal. A veces en la bienal participan, por supuesto, grandes artistas, que los hay, pero la propuesta es la del epifenómeno, o sea, la del curador, la del designado como pontífice de la bienal, ¿no?